Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos al Pase, bienvenidas al Pase, un programón. Tenemos el día de hoy, está acá Alfredo Zayat, está Ari Lijalad, está John Eguier con la información más reciente de la pelea que hubo ayer entre Victoria Villarroel y Patricia Bullrich. Lo tenemos también a Mati Colombati, a Can Devoto, a Fero Soriano. Después de una jornada que dejó muchísimo para analizar, y lo vamos a estar analizando. Fue ayer probablemente y seguramente el peor día del gobierno desde que empezó. El segundo peor fue antes de ayer, y de alguna manera esto marca la dificultad que está teniendo el gobierno para seguir adelante con su plan. La forma en la que reaccionó también marca cuál es el plan B. O a lo mejor, cuál fue el plan A todo este tiempo. Porque la confrontación del gobierno nacional con el Congreso es algo que lo acompaña desde el día 1, literalmente. No sé si se acuerdan que Milei asume dando un discurso en la plaza de espaldas al Congreso, contra una tradición centenaria de hablarle a los diputados y a los senadores. Claro, los diputados y los senadores eran la casta, y Milei le hablaba de cara a lo que él decía era el pueblo, la sociedad. Una cantidad de gente que ese día, hay que reconocer, logró juntar. Después nunca más, me parece. Después nunca más. Ya desde las primeras semanas, Milei daba muestras de que estaba dispuesto a gobernar sin el Congreso, y uno de sus primeros anuncios importantes fue el DNU 7023, donde se atribuye facultades legislativas para hacer una gran reforma que algunos juristas incluso compararon con una reforma constitucional por DNU. Y luego sacó una ley de bases que pretendía en un primer momento tratar prácticamente a libro cerrado, a pesar de que tenía más de 600 artículos y cambiaba un montón de asuntos que trataba sobre distintos temas. Y cuando esa ley se le empantanó en un primer momento en el Congreso, Milei no dudó en acusar a los diputados y a los senadores de ratas, de ensobrados, de corruptos. Ahí vemos, por ejemplo, a quienes nos acompañan en YouTube, el tuit de Milei describiendo a los diputados y senadores como ratas que se reparten billetes de dólares en sus bancas y levantan la mano para aprobar leyes. Cuando se trató la ley de bases, se giró solamente a 4 comisiones, aunque correspondía a más de una docena. Se votó por bloques, ¿se acuerdan? Para no discutir punto por punto y evitar que se cayeran algunos puntos clave. Cada vez que le faltó algún voto, Milei no tuvo ningún problema en ir y comprarlo, o apretar a quien hubiera que apretar para conseguirlo. Casos infames, como el del senador Cuéllar, que está en este momento preso en Paraguay, como el de la senadora Crexel, como el senador Vichy, que presenta un proyecto, vota a favor de que ese proyecto se trate sobre tablas y 5 minutos más tarde vota en contra de la aprobación del proyecto. Y cuando no pudo, con corrupción o con aprietes, dar vuelta a los votos, ¿qué hizo? Fue y vetó la ley que salió si no le gustaba, y luego se juntó a festejar en un asado con los héroes que le permitieron sostener ese veto. Últimamente ni siquiera todas estas estrategias le estaban dando resultado, y entonces empezaron a acudir a la violencia para generar trifulcas que les sirvieran como excusas para levantar sesiones. La más reciente sucedió hace pocos días con el diputado Espert, no sé si se acuerdan. Aprovechó esa excusa Martín Menem, levantó la sesión, y acá no se discute lo que el gobierno no quiere que se discuta. Palabras que replicó el senador Atauche ante cámaras. No convoco a la comisión porque si convoco me dictaminan, dijo el senador. Como si pudiera el Poder Ejecutivo o un senador decidir qué dictamina o no todo el cuerpo del Senado. Bueno, esa pólvora está mojada ya. Ayer quedó claro que no tiene más poder de fuego el gobierno en ese sentido. Que en su ansia por acelerar sin negociar, el gobierno terminó sufriendo una derrota histórica. Nunca antes había habido
7 derrotas consecutivas del oficialismo en la Cámara de Senadores, casi todas ellas por más de 2/3 del total de los votos, con lo cual con una fortaleza difícil de revertir. Y hasta el propio gobierno sabe que está perdiendo esta batalla y que todo lo que puede lograr es ganar un poco de tiempo. Ya lo había dicho el otro día Fantino en este mensaje en off the record que se salió de Cauce. Lo reconoció también en la entrevista que salió a dar Caputo de Apuradas el 9 de julio. No están los 87 héroes para vetar. Y ayer Milei, en otro discurso que dio por la noche, reconoció también que el siguiente paso, que es judicializar esto, también es solamente una excusa para ganar tiempo porque no hay ningún juez que pueda llegar a fallar a favor del gobierno. Escuchémoslo porque lo dijo el propio presidente. Lo que pasó hoy ya lo sabíamos ayer. Tuvieron algún gesto el 25 de mayo, pero se criticaron mis formas. Ahora saben que Milei tenía razón. Pero sobre todas las cosas, lo más importante es que sepan que están desesperados. Esto es un acto de desesperación porque saben que en octubre la libertad arrasa. A la luz de lo que pasó hoy, apuesto 100.000 a 1 que todos saben lo que voy a hacer. Así que, ¿saben qué? Vamos a vetar. Y si aún se diera la circunstancia, que no creo, pero se diera que el veto se cae, lo vamos a judicializar. Y aún si se diera el peor de los casos, que de repente la justicia tuviera un acto de celeridad de cosas que tardan en tratar muchísimos años y lo decidiera tardar en muy poco tiempo, aún así el daño que podrían causar podría ser mínimo. Ahí está el detalle. Milei no dice en caso de que la justicia falle en contra. Dice en caso de que la justicia falle rápido. No sé si le prestaron atención a eso. No dice en caso de que la justicia falle en contra. Dice en caso de que la justicia falle rápido. Es decir, ya da por descontado de que la justicia no le va a dar la razón en ese reclamo. Y que lo único que busca es ganar tiempo. ¿Tiempo para qué? Es la pregunta. La respuesta fácil, la respuesta obvia es tiempo hasta las elecciones. Pero la verdad es que el gobierno ya sabe que después de las elecciones lo más probable es que esté en un escenario muy parecido. Que en el mejor de los casos pueda blindar algunos vetos. Y hay otra respuesta a esa pregunta, ¿tiempo para qué? Que es más inquietante. Porque el gobierno tiene un solo pedal, que es el de acelerar. Eso ya está claro a esta altura. Y ayer volvió a intentar cerrar el Congreso. Cuando estaba comenzando la sesión y el gobierno ya tenía claro que se le venían las derrotas, salió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a pedirle, con un tuit primero, a Victoria Villarruel, que cierre el Senado, que no se sesione. ¿Qué pretende usted, Victoria? Dice, que la llame, este no es igual, era otro, donde le dice levántese y levante la sesión directamente. Si no lo podemos ver porque Bullrich lo repitió en una entrevista por la noche, donde repitió el mismo concepto. Y lo que tenía que hacer Villarruel, que además, por supuesto que el gobierno le mandó el mensaje, lo que tenía que hacer era no convalidar esto, es decir, hoy no hay sesión. Así que acá no va a haber sesión, apago los micrófonos, habrá sesión el día que se convoque. Pero ¿por qué lo haría? ¿Porque ella forma parte de la Libertad Avanza o no? No, bueno, a ver, ¿por qué lo haría? Porque lo dijo ella misma, dijo, yo me debo, el Senado es de los senadores, yo no soy senadora. Entonces, ¿qué es? Es presidenta del Senado. Entonces, si tiene esa mirada, que el Senado es autosuficiente sin que la presidencia del Senado tenga un rol como le da el reglamento, lo que genera es un caos como el que generó hoy.
Bien, entonces lo que tenemos es a la ministra de Seguridad diciendo que el Congreso no debería haber sesionado, diciendo que el Poder Ejecutivo tiene potestad para definir cuándo sesiona o no el Congreso. También otra cosa que hizo Bullrich ayer en su cuenta de Twitter es acusar a la oposición de un golpe institucional por esta sesión en el Senado. ¿Es golpe institucional protestar si el Senado vota lo que le gusta al gobierno? ¿Se acuerdan cuando fue lo de la ley de bases? También es golpe institucional que el Senado vote lo que no le gusta al gobierno, según Patricia Bullrich, una idea que también repitió Agustín Romo y repitieron otros funcionarios y dirigentes del oficialismo. Pero no es un detalle menor que Bullrich haya hecho esto, porque Bullrich es la ministra de Seguridad, es la que comanda a las fuerzas de seguridad. Y si un día, esto es un escenario por ahora hipotético, pero si un día el gobierno decidiera que el Congreso no tiene que sesionar, porque si el Congreso es golpista y una sesión puede ser parte de un golpe, es deber del gobierno evitarlo. Y entonces hay que mantener cerrado el Congreso. ¿Quiénes lo van a hacer? Bueno, lo más probable, de acuerdo a las modificaciones que vienen haciendo del Estatuto de las Fuerzas de Seguridad y demás, es que lo hagan las Fuerzas de Seguridad y no las Fuerzas Armadas. Y Bullrich sería la que tendría que comandar ese operativo. Por eso no es menor que la manden a Bullrich de vocera para decir que habría que cerrar el Congreso. Después hubo toda una campaña que vamos a repasar ahora en un rato con Ari, de tweets, donde utilizando inteligencia artificial y demás, hablaron directamente ya de bombardear el Congreso, de tirarle tanques y demás. Los tanques a la calle ahora, decía el Gordodán, alguien que expulsa funcionarios, con lo cual hay que entender el poder que tiene. Pero después volvemos sobre esto. Ahora me gustaría detenerme en lo importante, en la conclusión que hay que sacar de este asunto, que después me gustaría discutir con toda la mesa. El de Milei es un gobierno de recontra minoría que actúa como si tuviera plenos poderes, que utiliza las reglas de la democracia cuando le convienen, pero cuando no le convienen, las descarta, se ríe de ellas, las insulta incluso. Y es hora de que vayamos asumiendo que esto termina de dos maneras. O a Milei le va bien y consigue la suma del poder público, que es la única forma que él percibe como virtuosa para gobernar. Si no, lean cualquiera de las cuentas que tiene Santiago Caputo en Twitter para guiarse, o la choca en el intento. No hay en el futuro una moderación de Milei. No veo en el futuro que Milei vaya a irse por las buenas. No veo que vaya a aceptar el resultado de una elección que le dice que se tiene que ir. Como no lo aceptó Trump, como no lo aceptó Bolsonaro. Si quieren, guarden este video, hablamos en unos años. Pero por favor, empiecen a prestar atención a lo que dice y hace el gobierno. Porque el final, ese final que define si Milei tiene éxito y entonces se acaba la democracia definitivamente, tal como la conocíamos, o si Milei fracasa, depende en gran parte de lo que haga la dirigencia argentina, de lo que hagan los políticos, de lo que hagan los empresarios, de lo que hagan los dueños de las grandes fortunas, de lo que hagan los dueños de los medios, los comunicadores que tenemos algún tipo de responsabilidad, los sindicatos. Tienen que comportarse con una responsabilidad a la altura de este desafío inédito, como lo hicieron ayer senadores y senadoras de todo el país y de muchas fuerzas políticas. Porque si no, el escenario que tenemos por delante es realmente muy, pero muy complicado. Compañeros, no sé si coinciden con este diagnóstico. ¿Cómo va? Alfredo. Si la